Y ahora en nuestro segmento especial de Expediente Abierto queremos develar un gran misterio, un mito que estuvo incubándose en la mente de todos desde que se dio a conocer el dato del mega fraude en la Policía Nacional con tarjetas de combustible y se hablaba del concepto de enriquecimiento ilícito. Recurrimos a la matemática para poder encontrar una respuesta. En realidad quien lo hizo fue nuestro compañero Jorge Galeano, que estuvo haciendo este trabajo minucioso. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Roberto, ¿cómo andás? Saludos para todos. Y bueno, las matemáticas no mienten. Exacto. Hablamos de una ciencia perfecta, evidentemente. Y así como te decía más temprano, me tragué libros de Waldorf, todos, ¿no? Matemáticas, física, álgebra, aritmética, en fin. Una serie de cálculos matemáticos para tratar un poquito de saber cómo es que estos agentes policiales, hablamos por supuesto de Roberto Osorio, del excomandante Alvarenga, y también del comisario Juan Mendoza, cómo hicieron para, con el sueldo que tienen, poder tener las casas que tienen, las propiedades que ostentan sobre todo. Entonces, por supuesto, recurrimos a gente especializada en la materia, gente que está vinculada a las matemáticas, gente que está vinculada sobre todo al trabajo de bienes raíces también, de manera tal a que de alguna forma podamos entender, ¿no?, qué tipo de cálculo utilizaron. O sea, la incógnita era si existe o no correspondencia entre el patrimonio declarado de estos oficiales y lo que acumularon en cuanto a riquezas. Claro, porque imagínense que en el caso de Osorio, que declaraba que ganaba 7 millones de guaraníes, es lo que la policía sostiene, 7 millones de guaraníes mensuales, como hizo para tener una casa en San Bernardino, como hizo para tener una casa en Fernando de la Mora, los vehículos que tuvo, ¿no? Evidentemente, si hablamos de una especie de distribución racional de sus ingresos, podríamos suponer que el 50% de sus ingresos lo utilizaba para compras de este tipo, ¿verdad? Y es la primera vez que encuentro que 3,5 millones de guaraníes rinden tanto, ¿no? Así que, bueno, en este informe evidentemente queríamos de alguna forma ilustrar esto, y ya que, como decíamos hace rato también, en el país tuvimos tantas personas denominadas de oro, ¿no? La niñera de oro, se habló un momento también de la secretaria de oro en el caso de la Contraloría. En este caso tenemos nosotros los policías de oro negro. Oro negro, ¿por qué se preguntará, señor, señora? Y por supuesto, porque el oro negro no es el oro dorado que usted utiliza para sus anillos, para sus aros, para sus cadenillas. El oro negro es el petróleo, ¿no? En este caso, un producto derivado del petróleo como es el combustible. Por eso, en esta ocasión, en Expediente Abierto, presentamos a los policías de oro negro. Siguiendo con la clase, vamos a llamar a Galeano, por favor, al pizarrón. ¿Por qué a mi profe mejor Monse, que es la inteligente del curso? Por dos razones. Tenés cara de inteligente y estabas desatento. Queremos que nos haga una demostración. La pregunta va a ser muy sencilla, Galeano. Y bueno, adelante, está bien. por favor. No, está, profe, gracias. Vas a necesitar pincel. Ok. La pregunta es muy sencilla. Galeano, ¿cómo se hace para construir una casa de aproximadamente 500 a 900 millones de guaraníes con un sueldo que orilla los 7 a 8 millones de guaraníes en un lapso no mayor de 15 años? Pero puedo tener un aumento de sueldo en algún momento. Se puede considerar, teniendo en cuenta la inflación, se puede llegar hasta 15 millones de aumento. Bueno, profe, está medio complicado este tema. Pero sabe que yo escuché de un par de casos de gente que con ese sueldo pudo construir casas de ese precio. Y no estoy hablando de magos en finanzas, sino que de agentes de policía inclusive. Denme un poco de tiempo, yo voy a hacer un par de consultas para saber cómo podemos resolver este tema con este sueldo para conseguir esta clase de casas. Muy bien. Consultamos entonces con un experto en bienes raíces. Él seguramente podrá darle en el ojo y hacer el cálculo de esto que parece una misión imposible. Yo gano 7 millones de guaraníes mensuales y quiero una casa como la que está en la ciudad de Fernando de la Mora. Podemos estimar que tiene aproximadamente 20 por 30. Es una construcción convencional, pero una construcción bastante renovada. La casa estaría costando unos 915 millones a precio de hoy. Si nosotros considerásemos
que nosotros vamos a conseguir un banco que te dé 20 años, te van a dar solamente el 80% en el mejor de los casos. En el caso del banco, el banco nos prestaría 732 millones. Tendríamos que tener en resumen una cuota de 11 millones de guaraníes mensuales y 183 millones de guaraníes cash. La cuota representa el 30% del ingreso. Estamos hablando de que tu ingreso no puede ser menor a 36.700.000. Así la cuestión, una casa como la del suboficial Roberto Osorio no podríamos construir. Intentemos ahora con una casa como la del comisario Juan Mendoza. En Villa Elisa, una casa nueva en Villa Elisa, y mi sueldo ronda aproximadamente los 15 millones de guaraníes. Tiene pinta que es un terreno estándar, 12 por 30. Tiene un segundo piso y acá tiene un Correcto. tercer piso. Estaría costando aproximadamente 54 más 640, 694 millones. 554 millones es lo que te presta el banco. Estaríamos hablando de una cuota de 7.850.000. Tendrías que tener 26 millones de ingreso mensual. Entonces, en resumen, 7.850.000 más 140 millones de cash. Segundo intento fallido. Tampoco podremos construir una casa como la del comisario Mendoza. Hagamos una última prueba. La tercera es la vencida. Se ve que tiene un fondo grande, pero después el frente no tiene mucho frente. Sí, está bien ubicado, está en una esquina. La esquina siempre se cotiza mejor. Calcularle que nos vamos a 600 millones de guaraníes en la casa. Entonces estaríamos hablando de 120 millones de guaraníes al contado y el resto en cuota. Calcularle que ese 9.500.000 que te dije inicialmente bajará a 7,5. Dividido 0,30 nos habla de un ingreso de 25 millones. Si con 7 millones de guaraníes no puedo comprar una casa como la que te mostré en Fernando de la Mora, ni hablar de una quinta en San Bernardino, por ejemplo. Para nada, es una propiedad cara que al parecer acá por lo que veo de la foto tiene unos cuantos lujos. Tiene buenas terminaciones. Y si a esta casa, ponerle, Diego, yo le sumo una Kia Sportage 2013, una Daihatsu Suteri 2014, una Audi Q7 $70.000, una Hilux, una Triton, una Range Rover, una Land Rover. Y si sumas todo eso, gato, contame el secreto y vamos todos a trabajar en eso. El problema matemático ahora se convierte en enigma. Definitivamente, no sabemos qué cálculo aritmético utilizaron Osorio, Mendoza y el excomandante Alvarenga para construir esas casas con esos salarios. Profe, ya tengo la respuesta. Era hora, Galeano. Le estamos esperando ansioso. Adelante. Al pizarrón, por favor. Bueno, imposible, profe. Imposible construir esa casa con esos niveles de ingresos. A menos si sos un agente de policía. Si fuera secretario del Contralor, puede ser. Pero usted me dijo que se podía, Galeano, antes de retirarse de la clase. Lo que pasa es que con la matemática convencional, sencillamente no se puede. Y le voy a explicar por qué. Bueno, ahí está. Para una casa de 915 millones, tu sueldo tiene que ser 36 millones, profe. Para una casa de 694 millones, tu sueldo tiene que ser de 26 millones. Y para una casa de 600 millones, como mínimo, tu sueldo tiene que ser 25 millones de guaraníes. Realmente muy interesante, Galeano. Le agradezco los números. Dale, profe. Gracias. Hola, sí, arquitecto. El proyecto que teníamos de esta casa de 450 metros cuadrados, vamos a tener que suspender porque no me cierran los números. Así que nos vemos la semana que viene, arquitecto. Hasta luego.